Bien, hablando de lo que es control de motores, cuando trabajamos con plantas que tienen pues relativa precisión que trabajar, algunos brazos robóticos que tienen que hacer trabajos minuciosos y rodillos y otros que no necesitan necesariamente de mucha fuerza, pues ahí el ideal para trabajar siempre es el motor paso a paso, ¿no? Motor paso a paso que estaría dado por este dispositivo, ¿sí? Cuya característica esencial es justamente que nosotros vamos a poder controlar exactamente el ángulo al cual gira, ¿no? Eh, si nosotros abrimos uno de estos motorcitos, vamos a tener un aspecto como este, por ejemplo, ¿no? Que tenemos el rotor y una serie de engranajes que nos van a dar, dependiendo del tipo de motor, bueno, un ángulo más preciso, más exacto para tomar en cuenta, digamos, que cada paso va a ser un ángulo específico del motor, ¿no? Esta característica de nuestro motorcito, pues se va a deber gracias a la propiedad de que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, a través de lo que sería la polarización, parecido a lo que teníamos en el motor DC tradicional, pero en este caso en el estator es que vamos a tener una serie de bobinas, ¿no? De tal manera que pues aquí estoy trabajando solo con 4 bobinas para que más o menos se ubique la gente. Aquí tenemos por ejemplo una alineación con la primera bobina, la bobina A, ¿no? Donde por la polarización, bueno, se va a atraer directamente el rotor hacia esta, ¿no? Eh, si nosotros activamos estas dos simultáneamente, bueno, el campo magnético va a crearse entre ambas y va a venir por aquí, ¿no? Si después colocamos solo la B, bueno, tendríamos acá, vamos hacia el opuesto de acá, podemos llamarla anegado, solo anegado, fíjense que en realidad cuando nosotros lo hacemos de manera secuencial, esto de acá, pues estaríamos haciendo que el de medio, el rotor, gire, ¿no? Pero una cosa más interesante, que mientras mantenemos polarizado así nuestras bobinas, pues este rotor se va a mantener fijo, ¿no? Entonces ahí le damos una relación de fuerza también al mismo tiempo a nuestro motorcito, ¿no? De tal manera que cuando trabajemos con este tipo de giro, pues vamos a poder lograr obtener un control bastante específico. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de ángulos de 90 grados, ¿no? Pero se tienen con reductores, como hemos visto en la diapositiva anterior, la voy a poner de nuevo, que nos van a permitir hacer pues una reducción de nuestro sistema de rotación, ¿no? Entonces, con pequeños cambios acá, bueno, vamos a tener una reducción de giro, ¿no? Y si ustedes recuerdan física de primer semestre, esa transferencia de movimiento que teníamos entre las distintas, en este caso, superficies de engranaje, ¿no? Nos iba a permitir, bueno, hacer, por ejemplo, lo que es la reducción de giro, pero al mismo tiempo también manejamos mayor torque, ¿no? Ese torque nos va a poder dar un poquito más de fuerza, ¿no? Y hay motores paso que tranquilamente pueden levantarle unos 15, 20 kilogramos, ¿no? Tal, no es muy grande la parte de potencia o el peso que pueda levantar, pero para pequeños trabajos está de sobra, digamos, ¿no? Pero nosotros vamos a necesitar otro tipo de aspectos, ahí utilizamos otro tipo de actuadores hidráulicos, neumáticos, o si hablamos de los mismos motores, podemos utilizar lo que son motores AC también, ¿no? Entonces,
Una vez más, esto nos sirve para controlar exactamente el ángulo que nosotros vamos a hacer rotar, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos lo que sería, por ejemplo, dos tipos de manejo. Vamos a suponer en este caso que el paso es de 90 grados y en este caso estaríamos directamente energizando una de las bobinas por vez, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de, por ejemplo, un cambio de paso completo, ¿no? Primero de A, luego a B, luego A negado, luego B negado, otra vez A, ¿no? Entonces, de tal manera que vamos a ir apuntando a lo que sería una rotación, por ejemplo, en este caso en sentido horario, ¿no? Ahora, para darle mayor fuerza se puede trabajar con doble bobina, ¿no? En este caso también estamos trabajando con paso completo, ¿no? Fíjense que igual estamos trabajando en este caso a 90 grados, ¿no? Ahora, hay la opción de combinar ambos y estaríamos hablando de trabajar a medio paso, ¿no? Como estaría en este caso, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, primero habilitamos una bobina, luego las dos, luego una sola, luego dos de nuevo, una sola, dos nuevamente, una sola y finalmente dos, ¿no? Y bueno, volvemos aquí, ¿no? Entonces en este caso sería la secuencia de esta manera, ¿no? Entonces ahí tendríamos una y dos fases manejando lo que sería el medio paso. Entonces, esencialmente tenemos dos formas de trabajar con los motores paso, ¿no? Una que sería con paso completo y el otro que sería con medio paso. Dependiendo del modelo del motor, pues este paso completo va a implicar un ángulo, ¿no? Una de las especificaciones técnicas que debería tener el motor paso a paso que ustedes manejen es justamente qué ángulo vamos a tener para medio paso y paso completo. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de este motorcito, el 28BY-J-48, ¿no? Es un motor paso a paso de 5 voltios, ¿no? Que es lo primero que nos van a dar como especificación técnica, que tiene 4 fases. Tenemos aquí, por ejemplo, el ángulo, que sería de 5.625 grados, ¿no? Y que estaríamos pudiendo variarlo en 64 posiciones en realidad, ¿no? La frecuencia máxima que podría responder el motor, que es también importante, serían 100 Hz. Se ve bien, lo acercaré por si acaso, ¿no? Tendríamos la frecuencia hasta de 100 Hz, la resistencia típica de 50 ohmios, más o menos. Siempre nos dan una temperatura de trabajo, ¿no? Temperatura tipo ambiente prácticamente, que sería 25 grados. Obviamente, si le exige mayor potencia a nuestro motorcito, pues se va a empezar a calentar, ¿no? Y la impedancia puede crecer. Puede llegar a 600 hercios, por ejemplo, eh, con tracción y sin tracción hasta 100 hercios, 1000 hercios, perdón, que significa que no puede superar 1 kilohercio, ¿no? El torque a 120 hercios, por ejemplo, es de 34,3 newtons por metro, ¿no? Por cada posición también, ¿no? Oigan, ¿y estos datos para qué? Digamos, muchos, ¿no? Pues lo que nos permite trabajar, por ejemplo, con esta caracterización de torque, especialmente para diseños mecánicos, apuntar a lo que sería
el torque resulta ser bastante importante, ¿no? Porque uno de los errores, bueno, no tanto los mecánicos, porque sí manejan esos conceptos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando explicas esta parte a los electrónicos, le hacen funcionar muy bien los programas y todas estas cosas, pero y los informáticos pasa lo mismo, la verdad. El programa incluso es mucho mejor para lo que manejan ellos, pero resulta que el problema fundamental es que cuando le ponen carga, no toman en cuenta estas características técnicas, ¿no? Bueno, dirán, ¿y qué me importa la parte del torque? Bueno, el torque se transforma en energía, ¿no? Y si hablamos de 34 micronewtons metro, estaríamos hablando de joules prácticamente, ¿no ve? Entonces, 34 milijoules, o sea, no vamos a poder hacer mover una carga muy pesada, ¿no? Entonces, más o menos tendríamos que tomar en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, este es un motor chiquito, no puede mover a 1 kilogramo, por ejemplo, fácilmente, ¿no? Entonces, cuando tomas en cuenta eso, más el torque que te da el brazo, por ejemplo, de un robot a nivel industrial, bueno, te das cuenta de la máxima carga que podría llevar, ¿no? Y muchas tesis, por ejemplo, no he visto ese tipo de análisis, ¿no? Simplemente lo colocan el motor y no dicen por qué. No estamos en la típica, pero funciona, ¿no? Pero no es solo que funcione, sino que se supone que usted es ingeniero y tiene que decir por qué funciona y cuál es el rango en que va a funcionar, ¿no? Cuando usted consigue un bracito, lo primero que va a fijarse es, bueno, este brazo, hasta qué altura puede manejar, ¿no? Entonces, esa caracterización habría que tomar en cuenta, ¿no? En lo que es, perdón, antes casi me olvido, cada uno de estos pares de bobinas van a estar directamente relacionados con estos colores del cablecito, ¿no? Que son casi estándares, pero habría que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, siempre eh, el rojito es alimentación, si tiene masa, por ejemplo, va a ser negrito, ¿no? Y aquí tendríamos, por ejemplo, los colores de acuerdo a las patitas, ¿no? Azul y amarillo, en este caso la patita uno y la patita 3 manejan la primera bobina. La patita 2 y la patita 4 manejan la segunda bobina. Y si se fijan, hay punto medio, que es justamente la patita 5, que sería la roja, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos 5 patillas que manejar, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la idea de cómo funciona nuestro motorcito, pues elegimos una forma de trabajo. Por ejemplo, en este caso estaríamos trabajando con medio paso, ¿no? Vamos a decir, vamos a habilitar primero esta bobina, luego esta, ¿no? Noten que estamos teniendo una transición en el segundo paso, ¿no? Entonces, metíamos una bobina, dos, una bobina, dos, una bobina, dos, una bobina, y luego aquí dos, ¿no? Fíjense que aquí termina siendo la azul y la naranja, ¿no? El partir a la mitad de estas bobinas nos permite justamente también hacer el equivalente que fueran cuatro bobinas, ¿no? Ahora, generalmente los motorcitos van a requerir potencia, ¿no? Entonces, para eso sería este modulito que tenemos acá. Ese modulito es un driver, en este caso para un motor bipolar, ¿no? Justamente estamos tomando en cuenta el 28BY J48, que es el modelo de este que hemos sacado, ¿no?
Por ejemplo, aquí podríamos utilizar estas tres o cuatro, perdón, entradas para lo que sería directamente salida desde el Arduino. Aquí, este además tiene un LED indicadores y bueno, un, uh, un plug para que se pueda conectar directamente el motorcito, ¿no? Entonces, como pueden observar acá, tendríamos la conexión directamente del motorcito que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Y fíjense que aquí ya está con su conector, ¿no? Entonces, tendríamos la posibilidad de trabajar directamente con un microcontrolador o con un Arduino, ¿no? ¿Por qué digo porque en realidad siempre es mejor trabajar directamente con lo que son eh, equipos como este aparato, ¿no? El controladorcito, entonces, lo único que va a hacer es traducir esto a salidas que van a ir al motor. Pero lo más importante es que además nosotros le vamos a dar la posibilidad de poder amplificar la corriente, en realidad, ¿no? Y esto para qué dirán directamente, ¿por qué no conectar el motor directo al Arduino? Pues para que pueda tener mayor torque, mayor potencia nuestro motorcito, ¿no? El Arduino o cualquier micro por sí generalmente no trabajan sino en baja potencia, ¿no? Entonces esta interfaz nos va a permitir que se lleve directamente el Arduino a una mayor potencia y por un lado protegemos el Arduino y por otro lado le damos mayor efectividad a nuestro stepper motor, ¿no? En lo que se refiere al modo de control, pues aquí tenemos por ejemplo el caso de lo que sería el medio paso, ¿no? Aquí tendríamos a un solo paso y bueno, la bobina de acuerdo al color del motor que hemos dicho hace un momento, ¿no? Azul para la primera bobina, rosado para la segunda, amarillo para la tercera y naranja para la cuarta. Entonces fíjense que estamos aquí en 8 pasos habilitando una sola bobina, ¿no? En el caso de paso completo estaríamos trabajando con dos bobinas simultáneamente, ¿no? Esta es la que tiene mayor torque y esta vamos a hacer trabajo de una y dos fases, ¿no? Para trabajar con lo que sería un medio paso, ¿no? Este es el paso más pequeñito que se podía trabajar y bueno, si comparamos los torques, este sería el de medio torque, el con doble bobina es el de mayor torque y bueno, este de acá es el que tiene menor torque, sería el más simple tal vez, ¿no? Entonces la idea es programar, por ejemplo, al Arduino y si lo vemos en detalle sería una cuestión así, ¿no? ¿Para qué hacer esto? Para que, por ejemplo, se pueda trabajar a través de lo que sería la computadora, por decirlo, ¿no? Aquí hay un trabajito que me pareció interesante, ¿no? Que lo han hecho un colombiano el anterior año, que no solamente le ha hecho la simulación con esto, sino que además ha hecho una interfaz con Visual Basic para poder habilitar dos botoncitos que conectan, ¿no? Entonces vamos a verlo directamente desde su autor. Se ve el video, ¿no? Sí, Ya, entonces este sería el Arduino, el controladorcito del motor, el motor, ¿no? Adicionalmente lo que ha hecho ha sido colocarlo a lo que sería
un puerto que sería el puerto virtual de la computadora, el puerto común, ¿no? El modelo que he utilizado es un bipolar, ¿no? De 12 voltios, como pueden ver aquí tiene su batería. Entonces el Arduino lo que va a hacer es directamente comunicarse con, ¿no? Para poder habilitarlo, obviamente hay que colocarle su librería. Bueno, en este caso ya está generada por el Arduino, ¿no? El programa como tal. Y bueno, no se olviden que tendría que sí o sí tener lo que es el controlador, ¿no? Obviamente el programita también serviría para armar una vida real, ¿no? Obviamente si es que tiene un puerto común su computadora, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Aquí está el programita Visual Basic. Inicialmente son dos botoncitos que están enviando lo que sería una puerta al serial, ¿no? En este caso está comunicando con el COM1, ¿no? Y esencialmente lo que envía son dos caracteres A y B. Entonces, el código del Arduino es relativamente sencillo, se colocan cuatro salidas y bueno, se le pone, por ejemplo, en este caso está haciendo la secuencia de un simple paso, la más sencillita, ¿no? Enviar 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etcétera, a los cuatro pines con un retraso de un segundo en cada caso, ¿no? En un caso va a ir hacia la derecha y en el otro hacia la izquierda, ¿no? O si quieren sentido horario, sentido antihorario, ¿no? Entonces, el botoncito del visual va a ir directamente a enviar al serial de el Arduino, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en la simulación, apretando un botoncito va a girar a un lado, apretando el otro va a girar hacia el otro lado, ¿no? En todo caso, el link del video está directamente en la presentación. Entonces, me ha parecido bastante interesante y he preferido mostrar directamente del autor que estar reprogramando, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el video. No tengo YouTube Premium, así que hay propagandas. Bien, estimados, este sería entonces nuestro, nuestra clase de motor paso a paso. Sé que es relativamente sencilla, pero importante manejarla bien, ¿no? ¿Alguna pregunta?